¿Quién sabe qué diferencia hay entre lo jurídico y lo legal? Miren, lo jurídico que es fundamentalmente doctrinario, ¿verdad? Esa es la cuestión. Son criterios doctrinales. Y lo legal, pues, se refiere a la ley directamente. Pero hay que tener bien clara esa diferencia, porque son tips que le ayudan a uno a estudiar y a interpretar mejor las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la presentación de una presentacioncita que les tengo aquí, pero quería esperar a que ingresaran todos. Bueno, tengo 119. Ya es un grupo muy representativo. Entonces, por favor, me indican si ven las filminas. Sí, Ligda, gracias. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, bien, bueno. Entonces, cualquier cosa, no me pidan la palabra, sino de una vez me hablan, porque tengo el problema de que la presentación que ustedes ven es diferente de la que yo veo. Entonces me tapa toda la pantalla. Ahí tienen ustedes. Hermenéutica jurídica, ¿verdad? Yo no sé si habíamos empezado a explicar este punto con ustedes, ¿sí o no? No, licenciada, todavía no. ¿No? Ah, bueno. Entonces vamos a trabajar aquí. Es prácticamente, este tema es prácticamente de técnica jurídica, técnica de investigación, de interpretación, pero son técnicas, es técnica del derecho, ¿verdad? Propiamente. Y entonces, pero la hermenéutica jurídica, pues es un término así muy sofisticado, ¿verdad? Y eso, aquí está su definición, ahí pueden ustedes leerla. ¿Qué diferencia le encuentran a ustedes a la hermenéutica con la interpretación? Ahí dice que son sinónimos. Son sinónimos, o sea que no hay diferencia, ¿verdad? Podríamos decir de que la hermenéutica es como que la herramienta de la interpretación. La herramienta De la interpretación. ajá, pues También, realmente significan lo mismo, ¿verdad? Lo mismo pueden hablar de interpretación jurídica que de hermenéutica, ¿verdad? Y por ejemplo, acuérdense que también hay interpretación lisa y llana, que no tiene que ver con la hermenéutica. Y esa interpretación puede ser, por ejemplo, cuando uno compra un vehículo o un aparato y le dan un instructivo, lo lee y hace su propia interpretación. Y eso no tiene nada que ver con la ley, ¿verdad? Sino que es una interpretación lisa y llana. Por ejemplo, esto, mira, actividad cognoscitiva para determinar el significado, alcance y el valor de determinados actos o comportamientos. Pero esto no se refiere a la ley. Esto se refiere a cualquier actividad de interpretación, porque la interpretación es un arte, ¿verdad? Es un arte que todos podemos ejercer en determinado momento. Por ejemplo, vamos a ver una galería de pintura, de óleos, y podemos hacer nuestra propia interpretación del espíritu del pintor, ¿verdad? O vamos a ver una obra de teatro. ¿Qué quisieron decir? ¿Cuál era el significado de la obra? Entonces nosotros en ese momento estamos poniendo en funcionamiento nuestra actividad cognoscitiva para determinar el, el,
el núcleo de la obra, ¿verdad? De la obra de teatro. Y determinar de qué se trataba, qué criticaba, ¿verdad? O qué quería poner de manifiesto los actores. Entonces, esta es una interpretación lisa y llana, que no tiene nada que ver con la ley. Pero si nosotros la vamos a vincular con la ley, entonces le vamos a poner apellido. Y ahí está, interpretación jurídica. No debe tener por finalidad cuál fue la intención del legislador, sino determinar el significado y alcance actual de la norma que se quiera interpretar, ¿verdad? De acuerdo con su posición e interrelación dentro del sistema general. Entonces, de eso se trata la interpretación jurídica, ¿verdad? Es de encontrar la norma que se va a aplicar a un caso concreto e interpretarla para ver si se ajusta a los parámetros que tiene el juez enfrente, ¿verdad? A los parámetros que presenta el caso en sí, ¿verdad? El procesado, la procesada o el grupo, en fin. Y entonces los racionalistas consideraban que la interpretación, o sea, los de la exégesis, consideraban que la interpretación de la ley era algo superfluo, que no era necesario, que los códigos eran suficientemente claros y precisos. Y entonces a esa etapa se le llamó fundamentalmente Norberto Bobbio. Se le llamó como el culto al texto de la ley. Ay, Dios, creo que se fue la luz, ¿no? Ay. Y entonces surgen dos Ya, escuelas. perdone, ¿Sí? perdone la interrupción. Hay unos compañeros que están solicitando ingresar, que dice que están, ya escribieron en el chat. Disculpe, gracias. Muy bien. Sí, es que no los veo porque yo estoy trabajando con otra presentación. Pero en este momento los voy a ingresar. Gracias. Gracias por Gracias, Rita. avisarme. Un gusto. Ay, son bastantes. Ay, ya están ingresados. Si hay otros, por favor me avisan porque mi presentación, la que yo estoy utilizando, no me permite ver toda la pantalla. O es decir, ocupa toda la pantalla. Entonces, en este tiempo de la exégesis, Norberto Bobbio la denomina como la época del culto al texto de la ley. Entonces, se decía que entonces era el gobierno de las leyes y no de los hombres, pues, porque la ley se tiene que hacer a la medida de las necesidades de la sociedad, de los hombres, y no la ley por la ley, ¿verdad? Entonces, a ese tiempo se le denominó el culto al texto de la ley. Y aquí la tienen ustedes. Culto al texto de la ley afirma que si el texto de la ley es insuficiente para interpretar, debe investigarse la intención del legislador. Hay que tener presente tres caminos, ¿verdad? Tres directrices. Cuando el texto de la ley es expreso y claro, debe aplicarse el texto sin investigación, ¿verdad? Cuando la ley contiene un texto oscuro o dudoso, debe acudirse a la interpretación gramatical o literal, ¿verdad? O a la lógica, que es cuando se investiga la investigación del legislador. Y al no existir ley expresa que regule el caso, debe recurrirse a leyes análogas y principios generales del derecho. Y es lo que nosotros llamamos, en este caso, la integración de la ley. Entonces, en contraposición con la escuela de la exégesis, surge la escuela del derecho libre, que la tenemos aquí. Y ellos consideran todo lo contrario, ¿verdad? Considera que la interpretación jurídica tiene carácter creativo porque los textos jurídicos siempre poseen lagunas. Y es cierto, la ley no puede prever todos los casos a futuro. Miren, por ejemplo, ahorita con el ciberdelito, ¿cuál normativa tenemos nosotros en Guatemala para juzgar ese delito? Ahorita no hay, pues algunas similitudes se hacen, pero integraciones de la ley, pero no hay ley específica. Generalmente la tecnología va más adelante que la ley.
Y ese es el problema. Bueno, si en caso se nos fuera la luz, se me fuera la luz, porque aquí la están cortando, pues yo me incorporo de inmediatamente, ¿verdad? Entonces, la Escuela del Derecho Libre, al contrario de la Escuela del Exégesis, considera que la interpretación jurídica tiene carácter creativo, porque los textos jurídicos siempre poseen lagunas. Los legisladores no pueden prever todos los casos a futuro y reconoce al intérprete y al juez una amplia discrecionalidad de decisión en la solución de casos concretos no contemplados en la norma expresamente. ¿Hay más compañeros ahí que quieren ingresar? Vamos a ver. Voy a ver ahorita. Así. Bueno. Entonces, ¿qué es interpretación jurídica? Es aquella actividad intelectual subjetiva tendente a desentrañar o a encontrar el sentido, significado, contenido o mandato de la norma. Esa es una bonita definición de interpretación jurídica. También tiene que ver con precisar qué sentido tiene la norma jurídica, el deber que impone, qué derecho se otorga, qué se permite, qué conducta se prohíbe y en todo caso la sanción y su medida impuesta. O sea, esa es una interpretación jurídica. Es aquella intelectual subjetiva tendente a desentrañar o encontrar el sentido de la norma, el significado, el mandato de la norma. La interpretación jurídica como género, pues es aplicable a todo tipo de interpretación del derecho y sus diferentes ramas en el derecho positivo. Todo cuerpo normativo, rama o sector del derecho positivo específico forma parte de un todo que es el sistema jurídico u ordenamiento jurídico en general. Sí, todo cuerpo normativo se refiere a todo ordenamiento jurídico como el nuestro, ¿verdad? Y dicho sistema lo preside la Constitución, que es la causa eficiente del sistema, ¿verdad? Entonces, siendo así, veamos los métodos de interpretación jurídica. Solo voy a ingresar a unos compañeros. Aquí tenemos los métodos de interpretación jurídica. Sin atender a las clasificaciones elaboradas, sino solo al sujeto y a los distintos métodos interpretativos, al resultado objetivo, se tiene que los métodos de interpretación pueden ser gramatical o literal, y eso se utiliza, conceptual o lógico, sistemático e histórico o causal teleológico. De manera pues que tenemos cuatro métodos de interpretación jurídica, que yo no le llamaría métodos. Estamos trabajando el texto del doctor Sierra. Yo le llamaría técnicas de interpretación jurídica. Pero bueno, está, por ejemplo, esta técnica gramatical o método gramatical o literal, que es el significado literal de las palabras del legislador de la norma. Se dice que cuando el tenor literal de una norma es claro, no es válido consultar su espíritu. Eso lo dice la ley del organismo judicial, ¿verdad? En su artículo 10. Ustedes lo pueden leer ahí. También hay que atender al contexto y disposiciones constitucionales. Por ejemplo, cuando hay aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, financieros o históricos, por la especial naturaleza de la regla, o cuando los vocablos del legislador pueden conducir a interpretaciones y resultados inexactos. No es válida la interpretación literal que vulnere los preceptos constitucionales. Yo les contaba en las otras secciones que tuve la oportunidad de trabajar unos reglamentos ambientales, por ejemplo, reglamento para controlar la contaminación del aire por el humo de las camionetas, de los carros y todo eso, y las minas, ¿verdad? Reglamento contra la contaminación visual,
todos esos rótulos que están así anárquicamente colocados, ¿verdad? Y la contaminación, no sé si era del agua o otra contaminación de desechos sólidos. Total es de que, no, era la contaminación de la capa de ozono por el uso excesivo de sustancias que dañan la capa de ozono, que son los clorofluorocarbonos. Entonces se estaba tratando de regular en cada país centroamericano la cantidad de clorofluorocarbonos de gas que se puede utilizar. Este gas sirve para los aires acondicionados de los vehículos, por ejemplo, los aires acondicionados de las refrigeradoras, etcétera, ¿verdad? Entonces ese gas hay que cambiarlo de vez en cuando, porque si no, pues ya el aparato no funciona, ¿verdad? Y no da frío ni calor. Pero el problema es que cuando extraen el dispositivo que contiene ese gas, lo dejan así suelto en la atmósfera y esos gases contienen esas partículas de clorofluorocarbonos que rompen las partículas de oxígeno de la atmósfera. Entonces, al romperlas se abre un agujero en la atmósfera que es muy peligroso para todos, ¿verdad? Porque entonces ya entran los rayos directos, los rayos ultravioleta. Entonces a mí me tocó presentarlos, pues, estaba trabajando en una entidad ambiental. Entonces los llevamos al Congreso. Y para que los diputados, eso fue hace más o menos unos 15 años, los volvieran ley. Pero miren que se metieron a cambiarles el texto, todas las disposiciones, que de los 3 reglamentos sacaron uno. Y sacaron uno que era un Frankenstein, o sea, disposiciones mezcladas, mal utilizadas, mal aplicadas, en fin, que lo que pasó fue que ya no se pudo aplicar. Y si no, habría control actualmente, ¿no? Entonces ese es el problema, de que personas que no saben se pongan a corregirle a los técnicos, ¿verdad? Y entonces cuando ustedes quieren aplicar una determinada disposición legal, no se puede. No se puede porque no daban para eso. Pero pasa seguido, sobre todo en el Congreso. Entonces, aquí tenemos el primer método. Estábamos en esto, ¿verdad? Que los métodos de interpretación jurídica o técnicas de investigación, interpretación jurídica. El gramatical, que ya lo vimos, o literal. Vamos con el conceptual o lógico. Esta modalidad de la hermenéutica no repara en el tenor literal de la ley, sino que busca cuál es el mandato, cuál es la imperatividad de la norma, hacia quiénes va dirigido. Qué bien jurídico es el tutelado. Interesa determinar qué conceptos e ideas generales tratan de reflejar la norma. Cuando el legislador elabora leyes con vocablos equivocados entre conceptos y palabras, hay que buscar en los conceptos qué fue lo que el legislador quiso reflejar en la ley, ¿verdad? Especialmente en los casos en que se utiliza lenguaje técnico, que era el caso que yo les contaba, ¿verdad? Está el método sistemático, técnica sistemática, que consiste en que para encontrar en forma precisa el contenido de una norma, hay que interrelacionarla con los demás preceptos de la ley e incluso con las reglas de otros textos constitucionales. Y es ahí donde se hace una integración de la ley, ¿verdad? Y parte de la idea que todo conjunto, por estar integrado de elementos diversos, es un sistema, integrado por otros elementos o subsistemas. Y esto es muy relevante para la interpretación. Sí, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a una ley en especial, pues tenemos que buscarla dentro del sistema del ordenamiento jurídico o el ordenamiento legal nuestro. Y ese ordenamiento empieza por la Constitución, las leyes constitucionales, ¿verdad? Después va bajando a las leyes ordinarias. Después otro poco a las leyes reglamentarias. Después a las normas individualizadas como las circulares de la Contraloría, los dictámenes
y las resoluciones que se den en cada caso. Entonces hay que saber en qué parte del entramado o sistema vamos a encontrar esa ley, ¿verdad? Y los abogados lo sabemos. Entonces, el texto constituye un sistema normativo, o sea, el ordenamiento jurídico constituye un sistema normativo hacia toda la ley, pero también hacia adentro, hacia la misma ley que se está estudiando, porque tiene disposiciones generales, tiene principios generales, tiene las disposiciones propiamente del cuerpo de la ley y a veces alude a otras leyes. Entonces, el texto constituye un sistema normativo en relación con cada uno de los preceptos, incluyendo el texto constitucional que integra el sistema normativo nacional. Sí, porque cuando entra cada ley o proyecto de ley o anteproyecto de ley al Congreso, lo primero que hacen es mandar ese anteproyecto a puntos constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que le hacen una revisión exhaustiva para ver si no contradice la Constitución en algún punto. Y ya después lo mandan a la comisión específica, ¿verdad? Entonces, este es el método que les decía sistemático, porque nuestro ordenamiento jurídico es un sistema de normas. Y ahí se puede buscar también para interpretar la ley. El método histórico o causal teleológico complementa el método sistemático, en la concepción de que todo lo vinculado con una actividad humana tiene una causa final. Todo actuar del hombre tiene una explicación teleológica. Tele, que no es inmediata, ¿va? Sino que es después. Un por qué y un para qué dentro del grupo social. En la determinación de las circunstancias, factores o condicionantes de la realidad, ya sean estos históricos, coyunturales, regionales, sociales, culturales, etcétera, que influyeron en la emisión de la ley. ¿Y cuál fue la finalidad última perseguida y para qué? Sí, por ejemplo, en el aspecto cultural, cuando Ubico era presidente, antes de la revolución, él emitió varias leyes represivas contra los campesinos, pero era en especial la ley fuga, le decía, que él se inventó la ley de vagancia y toda persona que encontraban en la calle, los policías la detenían y le empezaban a preguntar que si era campesino, a qué finca pertenecía y dónde estaba su carta de pertenencia a esa finca o a esa empresa. Y entonces los campesinos no eran libres de poder caminar ahí en la carretera y hacer sus cosas, ¿verdad? Porque siempre los detenía la policía para ver de dónde eran, qué estaban haciendo y qué justificaban. Y entonces si no contestaban eso, les pegaban latigazos o bien los ponían a hacer caminos, ¿verdad? Y por eso se llama también la ley de la vagancia, ¿no? Lo cierto es de que en la revolución pues ya quitaron todas esas leyes, ¿verdad? Y por eso habla de la historia y de aspectos coyunturales que hay que estudiar en algunos casos. Por ejemplo, yo creí que el caso de genocidio de Río Monte había terminado todas las instancias, pero no, parece que todavía lo están juzgando. Y entonces en ese caso hay que buscar las leyes que estaban vigentes en aquel tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en 1982, ¿verdad? Prácticamente. Hay que remontarse a ese periodo histórico. ¿Cuáles fueron las órdenes de todos ellos? ¿Qué fue lo que ordenaron, lo que permitieron? ¿A quién le dieron esas órdenes? ¿En qué momento? En fin, y entonces para determinar quiénes son los culpables. Y todos esos aspectos que influyeron en la emisión de las leyes. ¿Y cuál fue la finalidad perseguida y para qué? Entonces de eso se trata, ¿verdad? Yo pensé que alguien quería ingresar. Bueno, entonces son aspectos históricos que hay que ir descubriendo. Nosotros tenemos la ley del organismo judicial que en su artículo 10 nos da los criterios para la interpretación de la ley. Y dice que la ley del organismo judicial es un conjunto de normas generales de aplicación
interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco, y que son supletorias de otras leyes. Determina que la interpretación debe hacerse conforme al contexto y a las disposiciones constitucionales. Y esto alude al método sistemático también. También se debe hacer a la finalidad y espíritu de la misma, a la historia, a la interpretación sistemática, al uso del método histórico o causal teleológico, ¿verdad? Entonces lean su ley del organismo judicial ahí en el artículo 10 y ahí lo van a encontrar. Pero dice el artículo 10 de la ley del organismo judicial que en primer lugar está la interpretación literal. Solo que esa interpretación no sea clara, entonces se acude a las siguientes, ¿verdad? Interpretación constitucional es toda aquella actividad tendente a establecer el sentido, la extensión, el significado o alcance de disposiciones generales efectuadas por el Tribunal Constitucional u órgano afín. Y esta posición provoca mucha generalización y poca interpretación, no necesariamente constitucional. Y ese es el problema de la interpretación constitucional, que como los magistrados no son especialistas en eso, ¿verdad? Ellos hacen su propia interpretación, pero entonces, ¿dónde queda la interpretación realizada por estudiosos juristas o de otros órganos estatales? Por ejemplo, don Mario Aguirre Godoy es uno de los juristas más importantes de Guatemala, que ha hecho interpretaciones doctrinarias del Código Civil, del Código Procesal Civil, y ha hecho grandes aportes, ¿verdad? Entonces, es el problema que con la interpretación de la Corte de Constitucionalidad, como no son especialistas, pues el problema viene a ser que dejan por afuera las interpretaciones de famosos juristas. Son demasiado generales. Y si no, miren cómo hacen con la justicia. Unos fallos sí y otros no. O unos fallos no y otros tampoco. Entonces, en la interpretación constitucional hay dos ámbitos de acción. El radio de acción en cuanto a sujetos se amplía a dos órdenes o especies de resultados interpretativos. Uno, la interpretación del Tribunal Constitucional, que tiene suficiente fuerza vinculante, según la resolución de cada nación. Y la otra, que al ser efectuada por quienes carecen de facultad jurídica oficial respectiva, el resultado no tiene fuerza vinculante o de autoridad alguna, en cuyo caso sería la de los juristas o la de los asesores de los ministros, por ejemplo, que interpretan asuntos constitucionales. Entonces, hay dos aspectos también, dos órdenes o especies de resultados interpretativos. La interpretación del texto constitucional propiamente dicho y la interpretación de otros preceptos o disposiciones del ordenamiento jurídico infraconstitucionales, pero desde la guía de la Constitución. Y por ello se habla de una interpretación de la Constitución y una desde la Constitución. Ambas son válidas. Todo depende del órgano de que emanen, ¿verdad? Porque si son de la CC, el problema es que se tiene, bueno, no es problema, se tiene la certeza de que es vinculante. En el caso de Guatemala existen leyes que sin formar parte del texto constitucional fueron emitidas también por una Asamblea Nacional Constituyente y poseen rango constitucional. Por ejemplo, ahí las pueden ver ustedes, están escritas. También fueron emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente del 84 para emitirse en el 85. Por ejemplo, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La Ley de Orden Público es una ley muy, muy vieja, que ya no debería existir. La Ley de Libre Emisión del Pensamiento también, muy importante, que no se ejerce realmente, porque si le dieran, si la respetaran, no habrían tantos periodistas en la cárcel, ¿verdad? La ley electoral y de partidos políticos y tantos intelectuales también, ¿verdad? Todas estas leyes tienen rango constitucional.
Y la interpretación constitucional como modalidad en la interpretación jurídica debe abarcar la efectuada sobre disposiciones con rango constitucional. Vamos a ver qué queremos decir aquí. La interpretación de una norma ordinaria y preceptos constitucionales. En este caso, se trata de establecer si existe o no, si se ha vulnerado el principio de supremacía constitucional, ya sea porque el precepto ordinario rebase, restringe o tergiverse al constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene dos opciones: declarar la contravención si existe, o determinar que no existe confrontación en este sentido. También podría asignarle o determinar un significado a la regla ordinaria y armonizarla con el precepto constitucional. Hess, que es un jurisconsulto, dice que no existe interpretación constitucional desvinculada de los problemas concretos. Y hay que tener en cuenta, dice, que el intérprete es un mediador entre la norma y el caso o problema. ¿Y quién es el intérprete? Pues es el juez, ¿verdad? Salvo que estén en una jurisdicción no contenciosa, ¿verdad? Que fuera un arbitraje. Entonces, las antinomias jurídicas llamadas reales o aparentes. Este es otro tema, jóvenes. ¿Qué se hace con las antinomias jurídicas constitucionales, verdad? Porque las antinomias se dan así. Las antinomias es relevante cuando se interpreta para determinar coherencia entre las normas constitucionales y no constitucionales. Se les ha llamado reales o aparentes contradicciones de mandato entre dos normas positivas, mientras uno impone una obligación, prohíbe o permite una conducta, otra u otras de igual, superior o inferior rango o jerarquía ordenan lo contrario. Entonces tenemos aquí, para resolver las antinomias, 4 criterios de solución que los proporciona la hermenéutica jurídica, ¿verdad? A ingresar a este muchacho. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Están despiertos, ya se durmieron Aún Todavía estamos aquí. todavía. Bueno. Entonces, tenemos el axiológico. ¿A qué alude lo axiológico, jóvenes? A los valores. Correcto, a los valores, ¿verdad? Entonces, dice aquí que aplicando el criterio axiológico debe darse preeminencia a aquella solución que contempla o aquella interpretación que contempla valores de mayor peso o jerarquía. Si, por ejemplo, tenemos un caso en que ambos contendientes tienen razón, por decirlo así, tienen excelentes argumentos, buena fundamentación, ¿qué hacemos en ese caso? Entonces hay que aplicar el criterio axiológico, ¿verdad? O sea, aquello que contempla valores de mayor peso o jerarquía, como por ejemplo los derechos humanos, ¿verdad? Otro criterio es el jerárquico. Atiende la jerarquía de las normas jurídicas en sí y hace prevalecer la norma de superior rango por el principio de supremacía constitucional. Y se aplica a conflictos entre normas constitucionales e infraconstitucionales, ¿verdad? También está el cronológico, que opera con antinomias entre normas ordinarias, cuando una de ellas no se derogó expresamente y por ello coexisten. Sí, y al respecto yo les quería decir que últimamente por eso es que ya no se permite que las leyes, cuando se emiten, se diga que se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a esta ley. Eso ya no se permite, porque es una cuestión así como un cheque abierto en blanco. ¿Y cuáles son las normas que se oponen a esta? La gente no las conoce y no tiene por qué conocerlas si la ley no lo dice.
Entonces, por eso es de que ahora cuando se emite una ley, de una vez se dice cuáles son las leyes que se derogan, ¿verdad? Porque es muy injusto para la ciudadanía que sepa todo eso, ¿ah? Tendría que conocerse el cúmulo de leyes que hay. Y digamos, el ciudadano está obligado a conocer los principios más generales, ¿verdad? Las leyes más fundamentales, sobre todo las que están en la Constitución, ¿verdad? Las garantías y derechos fundamentales, lo que es un código penal, procesal penal, lo que es civil también, ¿verdad? Por el artículo 3, aquel de la ley del organismo judicial, que dice que como atenuante no se tomará la ignorancia de la ley, ¿verdad? No se tendrá en cuenta la ignorancia de la ley. Hay otro criterio también que es el de especialidad y este se refiere a que una norma especial prevalece respecto de una norma general. Esto se da entre normas especiales de una ley y normas generales de la misma ley, pero puede ser entre normas integradas de diferentes leyes. Sí, cuando ustedes ven una ley, ve que tienen disposiciones generales, que es el principio, ¿verdad? Y luego tienen disposiciones especiales. Entonces, cuando se va a aplicar una ley, hay que buscar cuando se va a resolver, hay que buscar las generales, pero también, sobre todo, las especiales. Porque si no se aplica la norma o la ley especial, caemos en un problema de antijuridicidad. Y la juridicidad es un principio que se observa mucho, sobre todo ahí. Y está el otro criterio de la liberalidad, que esto que dice, que entre una norma que fortalece, otorga o regula alguna libertad y otra que ordena una prohibición, debe optarse por aquella que consagra una libertad. ¿Por qué? Si ambos contendientes tienen la razón y están bien fundamentados, pues el juez quedaría en un conflicto, ¿verdad? Entonces, este criterio pues se puede aplicar si esta resolución admite derechos humanos y todo, y la libertad es un derecho humano, ¿verdad? Bueno, aquí tienen ustedes un autor que está dentro del texto ese de Sierra, que Enrique Romero decía que interpretar una ley constitucional es lo mismo que interpretar una ley ordinaria, común, ¿verdad? Solo que aquella, la ley constitucional, es la superley, cuya fundamentalidad es característica decisiva y esencial. Y es como un verdadero programa de gobierno, la Constitución. Y su elasticidad la habilita para los cambios y mutaciones que en el futuro pueda deparar en su dinámica histórica. Por ello es más futurista. Y el pueblo que se integra de hombres es el sujeto y objeto de toda indagación política. Pero no el hombre abstracto, sino que el hombre situado, el que trabaja, el que camina, el que se va todos los días a cumplir con su horario de trabajo, el que estudia, el que contribuye con sus impuestos, ¿verdad? El que aporta dinero al Estado por su actividad productiva. Y por eso es que las sentencias también tienen que ser totalmente claras. No esos galimatías que hacen en la CC, que no se entiende, no se entiende. Al final llega uno a lo que se resolvió, sí o no. Pero el fallo, según la redacción, iba porque uno creía que iba por negar el beneficio. Ah, no, al contrario, sí lo otorgó. Entonces, pero el problema son las redacciones. Entonces, las sentencias tienen que ir redactadas con toda claridad para que las entienda el que le sabe leer, el que no sabe leer. Mira, que alguien se la lea y que la entienda. Pero es lo que menos se cumple, pues. Es que muy rimbombantemente y no se entiende nada. Y entonces aquí tenemos algo muy valioso, jóvenes, que priva en el derecho administrativo el principio de juridicidad del Estado. Esto da certeza jurídica, jóvenes. El principio de juridicidad del Estado impone la necesidad y deber de que los actos del Estado deben reposar en la ley formal y en la ley especial, ¿verdad? Lo cual es condición básica del Estado constitucional. Vía la interpretación no puede llegar a la perversión constitucional del quebrantamiento de la Constitución.
Eso sería inadmisible, ¿verdad? Hacer una modificación al margen de los procedimientos ordinarios ya establecidos. Entonces, la función de los jueces, y hay que tener esto muy presente, por mucho que integren la ley, no pueden crear derecho. La función de los jueces no es la de ser creadores del derecho. Pueden interpretar y pueden integrar el derecho, pero no pueden crear derecho, como lo han hecho algunos jueces, ¿verdad? Que se saltan la ley electoral y de partidos políticos, se saltan la Constitución y todo para aplicar la ley que ellos dicen que tienen que aplicar, porque esos son los compromisos que tienen y eso no es así, ¿verdad? Eso se llama lawfare. Entonces, bueno, aquí hay otros criterios de interpretación jurídica, ¿verdad? Está la interpretación legislativa, que la efectúa la Asamblea Legislativa o Congreso por medio de leyes ordinarias o leyes interpretativas. Y para eso la faculta el artículo 157 de la Constitución y la potestad legislativa que está en el artículo 171, letra A, ¿verdad? Esto se complementa con la facultad del presidente de la República de sancionar y promulgar leyes, que es un principio básico del sistema democrático. El organismo legislativo crea la ley y el presidente, el ejecutivo, la sanciona, ¿verdad? Pero no se puede entorpecer al organismo legislativo, salvo que hayan causas muy claras, ¿verdad? Entonces, esa es la interpretación legislativa. La interpretación judicial la efectúan los tribunales de jurisdicción ordinaria, contenida en sentencias y resoluciones que emitan, ¿verdad? Eso es lo que hace el organismo judicial. La interpretación administrativa la efectúan los órganos de la administración pública que se concreta en reglamentos, decretos, circulares, instrucciones y resoluciones elaboradas por el Poder Ejecutivo, sujeta a controles constitucionales. Sí, por ejemplo, vean ustedes cuántos reglamentos se emite diariamente. Decretos que los emite también el organismo legislativo. Pero hay muchas circulares. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas emite circulares a cada rato. Algunas están en ley y otras no. Pero por eso es que los abogados debemos de tener cuidado de que, que no se trate de legislar por medio de circulares, porque no es correcto, ¿verdad? O sea, lo que se dice en las circulares tiene que estar basado en la ley. De eso se trata. Está también la interpretación jurisdiccional constitucional que la efectúa el Tribunal Constitucional o el órgano máximo a fin que se le otorgue tal facultad. En nuestro caso, pues está la Corte de Constitucionalidad. Antes no existía la Corte. Esa se creó en 1985. Pero antes ¿cómo se resolvía? Pues que la Corte Suprema de Justicia tenía una cámara de constitucionalidad, amparo y exhibición personal. Y entonces los fallos que emanaban de ahí, que eran muy importantes, pues esos fallos eran los que interpretaban la Constitución y cualquier caso, ¿verdad? Luego se crea la Corte de Constitucionalidad, que puede mantener, dice, sus fallos, los resultados interpretativos de la Corte de Constitucionalidad prevalecerán, son obligatorios y son vinculantes y se mantienen aún en contra del criterio opuesto de los tres poderes del Estado. Los criterios Está también la interpretación científica o doctrinaria, que es la realizada por estudiosos del derecho, los jurisconsultos, ¿verdad? Juristas y especialistas con afán científico, como por ejemplo don María Aguirre Godoy, que él ha hecho estudios doctrinarios del Código Civil y Procesal Civil. Muy importante. Porque eso ilustra y da un aporte importante al estudio de las reglas jurídicas positivas. Por supuesto que solo tiene carácter ilustrativo, no obligatorio, ¿verdad? También está la
ilustración contractual, que es la efectuada por personas jurídicas individuales o colectivas en los actos jurídicos contractuales. Pues sí, se dice que para los particulares lo contratado es entre las partes. Y aún entre el Estado y los particulares, ¿verdad? Entonces, eso. Eso. Que la Corte de Constitucionalidad está contemplada en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí pueden leer ustedes esa filmina. Yo ya estoy muy afónica. Esta es mi tercera clase. Entonces, las acciones de inconstitucionalidad, de contradicción y todo eso, incluso los antinomios, se plantean ante la misma Corte de Constitucionalidad, que en ejercicio de sus competencias dilucidan y acogen o no la pretensión, ¿verdad? Perdón. Entonces tenemos también otra forma de interpretar, que otra fuente pues de la interpretación que sirve para resolver, como lo es la doctrina judicial o jurisprudencia. No se les olviden, son los fallos de los jueces, de las cámaras o de la Corte Suprema de Justicia. Y si se hace en el marco de un juicio, esa interpretación es válida, pero para ese juicio. Si la cita, por ejemplo, un fallo jurisprudencial, si lo cita un abogado en otro juicio, podría ser aceptado por el juez y podría ser que falle de acuerdo a esa jurisprudencia o haga su propia interpretación. Y si la interpretación la hace la Cámara de Apelaciones, pues entonces será obligatoria para los jueces inferiores. Y si la hace una Cámara o la Corte Suprema de Justicia, es obligatoria para todas las cámaras y juzgados inferiores. Y si la hace la Corte de Constitucionalidad, pues para todos, ¿verdad? Porque, por eso le dicen la Corte Celestial así, en broma, porque contra los fallos de la Corte Celestial ya no hay otro recurso que interponer, ¿verdad? Bueno, podría ser casación, ¿verdad? Pero es muy difícil. Ese recurso es muy político. Y está la técnica de interpretación legal, ¿verdad? Que se entiende el estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Sí, jóvenes, miren, esto de la interpretación es un arte, ¿verdad? Es un arte realmente. Y a quien le guste el derecho, pues se sentirá realizado de hacerlo. Los abogados que llevan derecho penal y hacen defensas son personas que tienen mucho de esto porque buscan pruebas pues que eximan a su procesado, a su defendido del delito que se le está incoando, ¿verdad? Ahora bien, bueno, esta es mi última clase con ustedes, jóvenes. La verdad es de que teníamos más material, faltaba la argumentación, faltaba otras cosas. Lo bueno en la sección B es que todavía se dieron algunos grupos que pudieron completar esos temas. Y eso es lo que celebro en esta sección, que no se dio en otras. Así es de que, bueno, pues igualmente el examen está hecho ya y está sobre los temas que se les dieron en clase, ¿verdad? Que yo les di. No estoy haciendo temas sobre las exposiciones ni nada de eso. Pero por lo menos en la sección B se pudo conocer lo que era la argumentación, lo que era la jurisprudencia y otros aspectos que no pudimos completar. Creo que también el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo se pudo conocer porque son temas que nos faltaron también.
están desarrollados dentro del programa, pero ya no se pudo. Así es de que, bueno, yo me despido y porque el año entrante, el semestre entrante, la sección B no la tengo asignada, ¿verdad? Así es de que les deseo lo mejor. Ha sido un buen grupo, muy trabajador, muy disciplinado. Increíble poder trabajar con un grupo tan grande y que han sido los que mejor se han comportado. Así de que, bueno, seguimos el siguiente año, ¿verdad? El siguiente semestre. Gracias por todo, licenciada. Gracias por sus clases y creo que han sido muy completas y muy enriquecedoras siempre. Gracias por ese compromiso que tiene hacia nosotros y que tenga una buena noche. Gracias, muy amable. Sí, para mí es un compromiso trabajar la conciencia de los alumnos que van en camino